Nunca me casaré de Bárbara Cartland, capítulo 3. El duque detuvo a Sansón y esperó hasta que Valora se pusiera a su lado. Habían estado cabalgando por el bosque en una sola fila, y ahora el duque descubrió que estaban en un terreno elevado con vistas a un valle. Podía ver varias aldeas pequeñas que se alejaban en la distancia, y se preguntaba si sería seguro quedarse en una de ellas. Había pensado esa tarde, cuando pasaron por 2 o 3 casas grandes, que sería un error quedarse en la finca de algún noble, que podría hacer averiguaciones sobre quiénes eran, o peor aún, informar a los sirvientes de Lady Melford que habían sido vistos. Se estaba haciendo tarde y los caballos estaban cansados, y pensó que Valora también debía estarlo. Cuando lo consideró, se dio cuenta de que ella era excepcional, porque todo el tiempo que habían estado viajando nunca se había quejado ni había llamado la atención sobre sí misma. No podía imaginar que esto sucediera con ninguna de las mujeres que había conocido en su vida. Siempre exigían su atención, si no coquetamente, entonces tratando de despertar su simpatía o su consideración. Debido a que habían estado viajando rápido, la conversación entre ellos había sido escasa, y cuando hablaron había sido sobre la ruta o sobre algo que Valora encontró divertido o interesante en el camino. Habían visto a un hombre en el cepo, una visión que al principio había evocado su compasión, pero cuando ambos se dieron cuenta de que estaba demasiado borracho para saber en dónde estaba, pareció divertido. El duque también sabía que Valora se había emocionado con la vida silvestre que habían visto en el bosque. Había sido una forma más lenta de viajar, pero había sido lo suficientemente sabio como para reconocer que en los distritos rurales 2 personas en caballos extraordinariamente finos, galopando en tierras privadas, estaban obligadas a llamar la atención. Valora miró hacia el valle, como lo hizo, y luego preguntó: ¿será prudente quedarnos en una posada? Tal vez deberíamos dormir a la intemperie. No sería el tipo de noche de descanso que yo disfrutaría, respondió secamente el duque. Tampoco lo recomendaría como lo suficientemente cómoda para ti. No tengo miedo de la incomodidad, replicó Valora, y luego agregó, por una buena causa. Creo que nos arriesgaremos. Mientras hablaba, había movido su caballo hacia adelante, pero una voz detrás de ellos sonó con dureza. ¡Paren y entreguen! El duque estaba asombrado. Luego se dio la vuelta para ver que justo detrás de ellos había un hombre en un caballo, con un pañuelo sobre la parte inferior de su cara. Se dio cuenta de que había sido un tonto, porque no solo le sería imposible sacar la pistola de su bolsillo sin recibir un disparo en el proceso, sino que era vívidamente consciente de que el dinero lo llevaba oculto. Demasiado tarde pensó que en tal viaje debería haber colocado las notas o el dinero en el forro de su abrigo y distribuido entre sus soberanos en más de un bolsillo. Incluso mientras rumiaba era consciente de que la pistola del bandolero apuntaba a su corazón, y comenzó muy lentamente a levantar su mano izquierda. Entonces el bandolero dio una exclamación, y el duque se dio cuenta de que no lo estaba mirando a él sino a Valora. De repente el hombre se quitó el pañuelo de la cara y exclamó: «Señorita Valora, ¿qué está haciendo aquí?». Valora había estado mirando por encima del hombro al intruso como lo había estado haciendo el duque. Ahora ella dio un grito de inconfundible deleite y volteó a Mercurio en redondo. «Señor Travers, ¿es realmente usted?». «De hecho, señorita Valora», respondió el salteador. «¿Y qué está haciendo aquí? ¿Y quién es este hombre?». No, interrumpió Valora. «Él es un amigo. Me está ayudando a escapar de mi madrastra». Asombrado por este intercambio, el duque miró al bandolero y vio que era un hombre de entre 30 y 40 años, con una cara delgada y afilada que, sin un pañuelo oculto, parecía suave y poco intimidante. El salteador puso su pistola en una funda en la parte delantera de su silla de montar, antes de decirle a Valora: «¿Así que ha oído?». «Sospeché que eso era lo que desearía hacer cuando me enteré de sus intenciones de matrimonio». «¿Ha oído hablar de eso?». «Las noticias viajan rápidamente en los lugares que frecuento», respondió el salteador de caminos con una sonrisa. «Y en realidad estaba en el pueblo de Heverington cuando escuché que te esperaban». «Escapé esta mañana», suspiró Valora. «Gracias enteramente a la ayuda que recibí del señor Standon». Ella indicó al duque mientras hablaba. El salteador se acercó a él y le tendió la mano. «Mi nombre es Travers», dijo, «y me complace conocerlo, señor». Había estado pensando en cómo podría ayudar a la señorita Valora, pero temía que fuera imposible.
Oh, señor Travers, usted entiende por qué no pude casarme con un hombre como el señor Mortimer, gritó Valora. Por supuesto que no, y lo habría evitado incluso si tuviera que disparar al señor Mortimer primero. Si algún hombre merece morir, es él. La forma en que hablaba lo hizo más impresionante porque no levantó la voz. ¿Qué tan lejos estamos de Heverington ahora?, preguntó el duque. Alrededor de 3 millas. Valora dio un pequeño grito de horror. Entonces debemos ir más lejos. Supongamos que oye que estoy aquí en las cercanías. El salteador de caminos guardó silencio por un momento y luego comentó: Si escapaste esta mañana, entonces es probable que Sir Mortimer no se dé cuenta de que has desaparecido hasta que su señoría llegue al salón. No, es cierto, dijo Valora, pero seguramente es peligroso quedarse en su finca. No hay muchos en su tierra que le dirían algo que él quisiera saber, dijo el señor sombríamente. El duque habló por primera vez. Apreciarás que hemos recorrido un largo camino y los caballos están cansados. ¿Conoces algún lugar seguro? Podemos irnos de nuevo mañana por la mañana, al amanecer. Conozco exactamente el lugar, respondió el salteador, donde la señorita Valora estaría mucho más segura de lo que estaría en Heverington Hall. Miró hacia el valle y señaló una pequeña aldea a 1,5 millas de distancia. Si bajas la colina durante otros 100 metros, dijo, encontrarás una pista que te llevará a través de los árboles a un camino rural al otro lado del bosque. Síguelo y llegarás al pueblo. Busca la urraca. Es una posada. ¿No crees que sospecharán de nosotros?, Valora preguntó con una vocecita asustada. Viniendo por el camino parecerán viajeros ordinarios, dijo el salteador, pero seguiré adelante y les advertiré de su acercamiento. El duque debe haberlo mirado inquisitivamente porque el salteador sonrió. Me conocen allí, así que puedo recomendarlo personalmente. Gracias, señor Travers, exclamó Valora, y estoy tan feliz de verlo de nuevo. Como yo de verla, señorita Valora. Me he estado preocupando mucho por ti en el mes pasado, pero no tenía idea de cómo podría ponerme en contacto. El destino ha estado de nuestro lado, dijo Valora a la ligera. Esperemos que sí, dijo el salteador de caminos en voz baja. Levantó las riendas de su caballo. Me subiré y por favor recuerden que no se me conoce por mi nombre real en estas partes, al igual que Bill. Lo recordaremos, respondió Valora. El bandolero se habría alejado, pero el duque lo detuvo. Un momento, dijo. Creo que sería más sabio si dices en la posada que somos hermano y hermana. Por supuesto, exclamó el salteador. Estúpido de mi parte no pensar en eso. ¿Qué nombre será? El duque trató de pensar si había mencionado su nombre la noche anterior en la posada. Luego recordó que el propietario no le había pedido uno y solo fue cuando estaba hablando con Valora en el desayuno que decidió llamarse Standon. Standon no es su nombre, comentó, lo que despertará muchos comentarios. Tu apariencia hará eso, sonrió el salteador. No te preocupes, no hay nadie que te vea, excepto unos pocos aldeanos. Espolió su caballo y cabalgó a través de los árboles y solo cuando estuvo fuera de la vista del duque, dijo: Eso fue ciertamente una sorpresa y me ha enseñado una lección que no olvidaré. ¿Cuál es esa?, preguntó Valora. Que no solo debería estar en guardia contra los caballeros de la carretera, sino que también debo llevar mi dinero donde no debería tener que entregárselo al primer compañero que lo pida a punta de pistola. Supongo que debería decir lo mismo de mis joyas. ¿Tienes algunas contigo? Todo lo que poseo lo he puesto en mi blusa debajo de mi chaqueta. Pensé que tal vez un salteador de caminos no esperaría encontrarlo allí. El duque tenía idea de que los salteadores, con quienes nunca se había encontrado antes, ya que siempre viajaba bien protegido, esperarían que la gente escondiera sus objetos de valor si les convenía, y no dudarían en desnudar a su víctima. Ciertamente tendré más cuidado en el futuro, dijo más bruscamente. Considero que ambos hemos tenido un escape muy afortunado. Debido a que estaba enojado consigo mismo por haber sido tomado desprevenido, comenzó a cabalgar por la pendiente cubierta de hierba hacia la pista del carro. Fue solo cuando llegaron al camino rural que el salteador de caminos les había descrito que Valora dijo: Estoy tan contenta de haber visto al señor Travers nuevamente, o más bien a Bill, como nos ha dicho que lo llamemos. ¿Quién es él?, preguntó el duque. Y seguramente es un amigo muy entrañable para ti. Pensé que podrías pensar eso,
pensó Valora. En realidad él era mi profesor de latín. El duque la miró con total sorpresa. Había sido muy consciente de que el bandolero hablaba con una voz educada, y de hecho, había estado tan asombrado por todo el encuentro que ahora tenía una curiosidad extrema. «Háblame de él», preguntó. «El señor Travers será el agente de la siguiente finca a la nuestra», dijo Valora. Pertenecía a Lord Mount, que era viejo y conocido por señorearlo de su patrimonio de una manera autocrática, que incluso papá dijo que estaba desactualizada. El duque se preguntó qué quería decir a Valora con esto, pero no interrumpió mientras ella continuaba. El señor Travers había leído para el colegio de abogados y tenía la intención de ejercer como abogado, pero, aunque lo hizo brillantemente en su universidad, no podía permitirse esperar para establecerse en una práctica, y cuando se casó, aceptó el trabajo con Lord Mount. No debería haber pensado que un abogado podría ser un buen agente, comentó el duque. Creo que el señor Travers es tan inteligente que podría haber hecho cualquier cosa bien, y como se crió en el campo entendió cómo se debe administrar una finca. Era más de lo que hizo ese horrible viejo Lord Mount. ¿Qué pasó?, preguntó el duque. Lord Mount descubrió que el señor Travers estaba enseñando a los hijos de los trabajadores a leer y escribir. No había ningún tipo de educación disponible para ellos, y como pensaba que eso estaba mal, el señor Travers les daba lecciones en su tiempo libre y los domingos. La voz de Valora se profundizó con ira mientras continuaba. Lord Mount descubrió esto y acusó al señor Travers de enseñar a las personas que emplea para ser revolucionarios, así que lo despidió y lo sacó de su casa sin previo aviso. «Apenas puedo creerlo», exclamó el duque. «Seguramente debe haber habido otras razones». «No, Lord Mount detestaba y temía cualquier forma de progreso y lo que describió como ideas nuevas». «Parece increíble», murmuró el duque. Incluso mientras hablaba era consciente de que había un buen número de terratenientes que no deseaban que sus trabajadores mejoraran a sí mismos o que asumieran lo que se llamaba ideas por encima de su posición. «La señora Travers estaba teniendo un bebé», dijo Valora en voz baja. No solo estaba molesta por lo que había sucedido a su esposo, sino que tuvieron que viajar una larga distancia hasta la casa de sus padres y ella murió. Hubo un sollozo en la voz de Valora mientras murmuraba la última palabra. «Así que Travers salió a la carretera», dijo el duque. «Creo que la primera persona a la que robó fue a Lord Mount», respondió Valora en un tono diferente. «Aunque nunca me ha hablado de eso, estoy seguro de que no fue el dinero que tomó lo que le agradó, sino la sensación de que por una vez en su vida tuvo a su señoría a su merced». El duque se echó a reír. «Uno no siempre tiene la oportunidad de vengarse tan claramente. También era algo peligroso de hacer». «Muy peligroso», coincidió Valora. «Y por supuesto ahora hay un precio sobre su cabeza. Papá estaba ausente cuando fue despedido, y cuando regresó le rogué que hiciera algo para ayudar al señor Travers. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Lord Mount había notificado a los magistrados, y se les dijo a los militares que lo arrestaran, lo que significaría que sería colgado en una tarima en una encrucijada. «No creo que le importe mucho», respondió Valora. «Amaba a su esposa, que era una persona muy dulce, y la extraña mucho». El duque no respondió porque en ese momento vio el pueblo delante de ellos. Estaba la posada que esperaban, pero mucho más pequeña y más deteriorada de la que habían desayunado, u otra donde se habían detenido a comer pan y queso más tarde aquel día. Solo por un momento el duque pensó que no parecía un lugar adecuado para Valora. Luego recordó que no podían ser particulares. Ciertamente sería imprudente quedarse en las cercanías de Heverington Hall. Pensó que Valora estaría pensando lo mismo. Ella no habló, pero él pensó que sus ojos parecían un poco aprensivos a medida que se acercaban a la posada. Antes de llegar al frente, un niño pequeño les hizo señas y luego corrió hacia adelante mientras lo seguían por la parte trasera del edificio. Había un establo, obviamente en mal estado, con agujeros en el techo, unido a la posada. Cuando el duque desmontó, el bandolero apareció en la puerta trasera para ayudar a Valora desde la silla de montar. Luego se acercó al duque para decirle en voz baja: «He cambiado tu historia. No habrá razón para que ustedes, como hermano y hermana, sean reservados sobre ustedes mismos». «Entonces, ¿qué se supone que debemos ser?», preguntó el duque. «Dije que se están fugando a Gretna Green,
y que están aterrorizados porque pueden ser perseguidos por los padres de la dama que había prohibido el matrimonio. El duque sonrió. Veo que tienes una imaginación fértil. Si uno espera durar mucho, respondió el salteador. Pero todo el mundo ama a un amante y te esconderán mejor de lo que puedan. Gracias, respondió el duque. Los ojos de Valora brillaban cuando dijo: Estás haciendo esto tan emocionante como la de una de las historias que solías contarme y luego hacerme traducirlo al latín. Extraño esas lecciones y sobre todo con la vida que vivo ahora, extraño libros y personas inteligentes con las que hablar. No esperó una respuesta, sino que condujo a Mercurio por la brida hacia el establo en ruinas. El duque lo siguió, pero Valora dudó. Una anciana, mal vestida, pero sin embargo limpia y ordenada, apareció en la puerta de la posada para decir: Entra, querida. Bill me dice que has recorrido un largo camino y que tienes un largo camino por recorrer. Vamos a encontrar una cama cómoda para ti y haremos todo lo posible por encontrarte a ti y a tu buen hombre algo para llenar sus estómagos. Gracias, dijo Valora, y entró en la posada. Era pequeña y oscura, con techos de pesadas vigas de barro, pero las habitaciones estaban limpias y la casera le mostró con orgullo que los colchones estaban llenos de las mejores plumas de ganso. Dormirás sin nada que te preocupe, le dijo. Valora esperaba que fuera cierto. El duque trajo su bulto de la parte posterior de su silla de montar, y ella descubrió que él estaba en una habitación aún más pequeña que la de ella, pero aún con una cama cómoda. El duque puso el rollo de su silla de montar en el suelo y bajó las escaleras. Al salir del establo le dijo al salteador: Siento que sería inhóspito si te pidiera que cenaras con nosotros, pero creo que sería un error. Siempre existe la posibilidad de que alguien me reconozca, y en este momento solo estoy pensando en la seguridad de la señorita Valora. Entiendo lo que estás diciendo, respondió el duque, y lo considero muy generoso de tu parte. Lo que pretendo hacer, continuó el salteador, es volver a Heverington Hall para averiguar si Lady Melford ha llegado sin la novia, o si está posponiendo la mala hora de decirle a Sir Mortimer que está desaparecida. Espero que le moleste, dijo el duque sombríamente. Lo hará. Pase lo que pase, debes evitar que se convierta en la esposa de un hombre que es tan despreciable que ninguna mujer decente debería siquiera hablar con él. He escuchado algunas historias desagradables sobre él. ¿Desagradables?, dijo el salteador. No me ensuciaría los labios describiendo la forma en que se ha comportado con las chicas locales, o los libertinajes de las fiestas que ha organizado en The Hall. Hizo una pausa antes de agregar: No estoy exagerando cuando digo que lo habría matado en lugar de dejarlo casarse con la señorita Valora. Solo puedo decir que te admiro por tus sentimientos, comentó el duque. Es una chica muy excepcional, continuó el salteador. Con su cerebro es una lástima que no haya nacido hombre, pero nadie, excepto esa avariciosa trompeta que se convirtió en su madrastra, habría pensado en casarla con alguien como Sir Mortimer. ¿Es una mala mujer?, le preguntó el duque. Hermosa y podrida hasta la médula. Sabía cuando Lord Melford se casó con ella que habría problemas, pero poco después que la trajo de Londres a su casa, tuve que dejar la mía, así que no pude ver a la señorita Valora ni ayudarla. Sin embargo, te mantuviste en contacto con lo que estaba sucediendo. Había mucha gente que me contaba lo que estaba pasando en Melford Manor debido a mi afecto, así como mi admiración por la chica a la que le enseñé durante 6 años. Esperaba que encontrara un hombre que realmente fuera decente para que se casara con ella. Entiendo después de que su madre murió que no era probable que entrara en contacto con lo que ustedes llaman hombres decentes. Eso es cierto. Un escándalo no se olvida fácilmente en el país, y sospecho que en lo que respecta a la sociedad londinense es más o menos lo mismo. Eso es lo que Valora me dijo, respondió el duque. ¿A dónde la llevas ahora? Era una pregunta que el duque pensó que debía haber esperado, y había una sospecha en los ojos del bandolero de que pensaba que debería resentirse, pero al mismo tiempo la respetaba. La llevo con su abuelo, que entiendo que vive en York. El salteador de caminos dio una exclamación de alivio. Yo podría confiar en ti. Una vez más, para sorpresa del duque, no le molestó la franqueza detrás de las palabras. Solo espero poder llevarla ahí a salvo, comentó. Debes tener cuidado con un hombre llamado Walter, dijo el salteador. Es un trabajo desagradable.
Su señoría lo emplea de una docena de maneras diferentes y todas ellas desagradables. Valora ya me ha hablado de él. Giles, el hombre con él es igual de peligroso, agregó el salteador. Estaban hablando fuera de la puerta de la posada, y el duque dijo: Cuando te vayas, te sugiero que te tomes una copa conmigo primero. Preferiría no hacerlo, pero gracias de todos modos. Nunca bebo cuando estoy trabajando. Sonrió, como por última palabra, y porque en cierto modo era tan escandalosa, el duque sonrió. Entonces el bandolero se volvió hacia los establos. Te veré por la mañana, dijo. Dile a la señorita Valora de mí que no hay necesidad de tener miedo. Nada sucederá esta noche en cualquier caso. No esperó una respuesta y el duque entró en la posada y subió a su habitación.